Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida la invitación para asistir a esta comisión. Y en segundo lugar, no puedo pasar sin agradecer desde la terreta, como decimos en la Comunidad Valenciana, el apoyo mostrado por el pueblo de La Rioja y por todos los pueblos de España respecto a la dana que pasamos el pasado mes de octubre. Así que gracias por la solidaridad desde todos los puntos de España. Bien, me han invitado aquí para debatir y comentar un poquito, bajo mi opinión, lo que el proyecto de ley de ordenación farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Y realmente, como es un proyecto de ley que se basa en legislación estatal e incluso europea, realmente da poco margen a maniobra por parte de una comunidad autónoma, bajo mi punto de vista. He de decir que no soy jurista, soy farmacéutico, entonces para mí leer leyes es un poquito tedioso, por decirlo de alguna forma. Así que si cometo algún error en la interpretación de alguna ley o de algún artículo, les pido disculpas de antemano, ya digo, no es mi campo. Como decía, el proyecto de ley se basa sobre todo en legislación estatal y en algunos casos, como en la veterinaria, en legislación europea, y da poco margen de maniobra, pero sí que voy a pasar a comentar algunas cositas que a mi punto de vista se podrían, no sé si modificar o matizar o alargar o explicar un poquito mejor. Me he leído también las alegaciones, es decir, 140 y pico páginas, ¿no?, de alegaciones, aunque me he saltado las de no se acepta la alegación porque si no se acepta, y realmente son casi todas en tema semántico, tema de puntuación. Tampoco hay gran cosa que incida mucho en el proyecto de ley. Pero bueno, sin más dilación, entraré un poquito en materia. Me he hecho un pequeño guión. Y, por ejemplo, una de las cositas que he observado en el título 1, en definiciones, sí que se habla del acto de dispensación, ¿vale?, como un acto del farmacéutico, pero también se pone la coletilla de que el personal técnico auxiliar puede dispensar bajo la supervisión del farmacéutico. Bajo mi punto de vista, esto va en contra de la seguridad del paciente, ¿vale?, y va en contra del decreto del 2015 de uso racional del medicamento y productos sanitarios. Porque, pongámonos en situación, muchas oficinas de farmacia tienen solo un farmacéutico titular y es más barato tener técnicos que tener farmacéuticos, por una cuestión de salarios. Entonces, imaginemos el caso de un farmacéutico titular que está en sus cosas, en sus compras, en sus gestiones, etcétera, y la dispensación la realizan los técnicos, que no son personal cualificado, pero no para la dispensación de medicamentos. Eso, bajo mi punto de vista, atenta contra la seguridad del paciente, como digo, y creo que debería explicarse en la ley o ser conciso en la ley que el acto de dispensación es un acto farmacéutico y no dejar la puerta abierta a ambigüedades que pueden atentar, como digo, reiteradamente en la seguridad del paciente. Yo me he encontrado cosas, yo he sido 10 años adjunto en oficinas de farmacia en diferentes comunidades autónomas y me he encontrado cosas que realmente, si no estás ahí por casualidad, se hubiera liado parda, como se suele decir, ¿no? Por ejemplo, el caso de un paciente que tomaba Sintrón, que es un anticoagulante, y la técnico de farmacia pues le dolía la cabeza y le dio una aspirina, anticoagulante, antiagregante plaquetario, riesgo de hemorragia. Cosas que pueden pasar cuando no supervisa un farmacéutico la dispensación. ¿Qué más? Por ejemplo, también en el artículo 5, en el apartado E, habla de los derechos de la ciudadanía, el derecho a recibir una información objetiva en el acto de dispensación, ya sea de fármacos como de productos sanitarios. Esto también está en el capítulo, incluido en el artículo 18.2, en la información veraz en cuanto a la publicidad de productos sanitarios. Es complicado, ¿no?, establecer qué es veraz en ciencia, ¿no?, porque si nos acogemos al término de veracidad o de objetividad, en cuanto a la publicidad o a la dispensación de productos sanitarios, sobre todo, la inmensa mayoría de los productos que se encuentran en oficinas de farmacia no sirven para lo que dicen servir. A la vista está que los crecepelos no funcionan. Ni los colágenos para las articulaciones, ni la vitamina C. Entonces, ¿dónde queda el derecho al paciente de recibir información objetiva y veraz, ¿no? Creo que es algo que es difícil, lo sé. Es difícil establecer un límite en cuanto a qué es objetivo, qué es veraz, sobre todo porque viene también de normativa europea, donde se regulan los anuncios en salud, los health claims, que se llaman.
Y es complicado, pero bueno, a mí me gustaría, y como soy profesional sanitario, me gustaría que eso quedase también un poquito mejor detallado, ¿no? En el capítulo 2, en el artículo 6, está la definición de oficinas de farmacia, que bueno, es un establecimiento privado de interés público. A mí no me gustaría que fuese así, me gustaría que fuese también público, pero esto es legislación estatal, así que no compete en la comunidad autónoma, hasta donde yo sé, no regular esto. Pero luego también habla del reparto a domicilio y que se establecerán protocolos con los organismos competentes. Entiendo que será el Colegio de Farmacéuticos de La Rioja. A mí me gustaría que estuviese esto más desarrollado en la ley, porque puede entrar ese reparto a domicilio, que creo que muchas veces es necesario, pacientes dependientes, pacientes que no pueden moverse, etcétera. Pero puede convertirse en un mercadeo de, aparte de llevarte la medicación, te llevo una hamburguesa y te llevo... Porque al final yo he visto mucho en oficinas de farmacia y hay gente que es maravillosa, pero hay auténticos piratas que al final lo que quieren es obtener un beneficio independientemente de la seguridad del paciente, de la ética profesional, etcétera. Entonces creo que al menos regular esto, no sé si desarrollarlo más o cómo se podría hacer, pero regular junto con el Colegio de Farmacéuticos o con quien competa un protocolo establecido claro para ver cómo se efectúa ese reparto a domicilio de medicamentos y productos sanitarios. Lo digo para no entrar en una especie de mercadeo, pues yo te lo llevo a tal, yo te lo llevo a no sé dónde, y etcétera. Bueno, aquí tenía apuntado, pero tampoco es competencia autonómica, sobre la objeción de conciencia. Lo voy a comentar, pero por quedarme a gusto, no por otra cosa. Yo creo que en sanidad no debería aplicar la objeción de conciencia, pero eso es una opinión personal. Sin embargo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional respecto a un farmacéutico que se negó a vender la pastilla del día después en Sevilla y fue a favor del farmacéutico de la objeción de conciencia. Así que nada más añadir. Me la anoté al principio, ya lo tengo anotado y simplemente quería comentarlo por, ya digo, satisfacción personal. El artículo 14, la ampliación de horarios, sí que es verdad que está basado en la ley 16/1997, ¿no? de oficinas de farmacia, la ley estatal. Sí que es verdad que la ampliación de horarios, y sí que tiene un punto muy bueno. Ayer venía en el tren hablando con un farmacéutico de aquí de la comunidad de La Rioja para saber un poquito cómo estaba el tema por aquí, y es verdad que hay mucha zona rural, ¿no? Hay 4 ciudades así más o menos grandes, pero hay mucha zona rural que se necesita adecuar los horarios y veo súper positivo el hecho de que estas zonas rurales se puedan incluso reducir para atender a esta población. Pero sí que es verdad que en ciudades más grandes, Logroño, ¿no? Calahorra, etcétera, esta ampliación de horarios que puede ir a favor del negocio de la farmacia, ¿no? El de mantener más tiempo abierta la farmacia para poder generar más beneficio en el caso de que se genere, puede ir en contra de la contratación de farmacéuticos. Y me explico. Hay déficit de farmacéuticos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, en el País Vasco, en Comunidad Valenciana, etcétera. Si ampliamos horarios de farmacia con la necesidad y la obligación de tener un farmacéutico, aparte del titular, mientras la farmacia esté abierta, que es algo que, bajo mi punto de vista, es lógico y va en consonancia con lo que decía antes de la dispensación, eso puede hacer que las grandes, por decirlo de alguna forma, grandes ciudades, con esos horarios ampliados, absorban los farmacéuticos que, por otro lado, no pueden estar en zonas rurales. Creo que es un concepto de oferta y demanda, ¿no? Entonces, también está basado en una legislación nacional, pero no sé si se podría buscar el acomodo legal para no abusar de esa ampliación de horarios, que al final lo que hacen es beneficiar a farmacias de ciudades en cuanto a tener volumen de negocio, tener volumen de farmacéuticos, en detrimento de las zonas rurales que no pueden contratar, no pueden cubrir, tienen que cerrar en vacaciones, etcétera. Aparte de que hace que los adjuntos nos vayamos. Es decir, yo he sido adjunto 10 años, acabé harto del modelo de farmacia actual y tiré vía FIR, ahora estoy en un hospital como especialista, como residente. Hay muchas quejas de adjuntos en cuanto a horarios, falta de conciliación, horarios partidos, festivos que tienen que trabajar al mismo precio que un día
laborable, etcétera. Entonces, esta ampliación de horarios puede ir en detrimento incluso de la contratación y del encontrar adjuntos que quieran trabajar en ello. Entonces, si quieren tenerlo en consideración, pegarle una vuelta a este artículo 14 de ampliación de horarios, sobre todo, ya digo, para adecuar estos horarios en ciudades más grandes y no perjudicar a las zonas más pequeñas. No me lo había apuntado, pero ahora que me he acordado quiero comentar también, no me acuerdo en qué artículo está o en qué artículo se desarrolla, pero habla de los servicios personalizados de dispensación, ¿no? Los SPDs, que básicamente los comentan como realizar un pastillero personalizado, básicamente. Perdón. Es realizar un pastillero personalizado que lo que haga es que la persona a la que se realiza este pastillero pueda tener la medicación pautada por días, etcétera. Yo hice el curso de acreditación de SPD hace años en la Comunidad Autónoma de Aragón y para mí el SPD es algo más que la realización de un pastillero. Es un seguimiento farmacoterapéutico, es realizar informes, es ver si hay interacciones en medicamentos, es ver si hay interacciones en las vías metabólicas que degradan esos medicamentos para paliar posibles interacciones o intoxicaciones que pasan muy a menudo. Entonces, me gustaría que en el apartado de los servicios personalizados de dispensación se desarrollase un poquito más qué es un SPD y, bajo mi punto de vista, no debería ser únicamente poner la pastilla en un blister y dársela lunes por la mañana con la comida. Esto, que está muy bien, pero para mí es insuficiente. Además que se debería, bajo mi punto de vista, no sé si inspeccionar antes o durante, antes seguro, durante no lo sé, pero que las farmacias que realizan el servicio personalizado de dosificación o dispensación cumplan con unos criterios mínimos para elaborar estos servicios y con personal cualificado, ya sea mediante acreditación, etcétera. Respecto a los artículos 26, 27 y 28, transmisiones. A ver, creo, bajo mi punto de vista, que una licencia administrativa, como creo que es una licencia administrativa, o si no es el concepto jurídico, ruego me disculpen, no debería ser heredable. Es decir, va en contra de los preceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Es como, por ejemplo, si un médico heredase la plaza de funcionario de su padre, o como si un jefe de Estado heredase... bueno, esto lo dejamos. Entonces, creo que se podría, para evitar especulación, por ejemplo, con la venta de oficinas de farmacia, para evitar que familias enteras, que no sé si es el caso en la Comunidad Autónoma de La Rioja, pero en Comunidad de Madrid, Valencia, etcétera, se da el caso, acaparen, porque el titular que lleva muchos años oposita para otra nueva apertura, se la cede a su hijo, a su otro hijo, y se crean, digamos, castas de farmacéuticos. Creo que el tema de transmisiones sí que se debería cambiar, sí que da pie la legislación nacional a cambiar el tema de transmisiones y se podría establecer un periodo de regencia de unos 4 o 5 años hasta que saliese otra vez esa farmacia a concurso-oposición para que todo el mundo pudiese acceder a tener una oficina de farmacia y no simplemente con tener mucho dinero o padres con farmacia. Respecto al artículo 30, los botiquines, bajo mi punto de vista, los botiquines corresponden a una excepcionalidad en el suministro de productos sanitarios y de medicamentos. Entonces, estos botiquines podrían ser, en esta excepcionalidad que contempla la ley, podían ser regentados tanto por los servicios de farmacia de atención primaria como los servicios de farmacia hospitalaria y no necesariamente por una farmacia privada. Eso, bajo mi punto de vista, también. Y esto ya son apreciaciones, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, la verdad. Llevas 15 minutos. ¿15? 14. Vale. Nada, simplemente apreciaciones de las leyes están muy bien, lo aguantan todo, pero hay que dotarlas de contenido, ¿no? Y de contenidos políticos. Por ejemplo, se habla en el capítulo 4 de farmacia de atención primaria, que tendría que ir a más, digámoslo así, y lo único que he visto es una noticia de diciembre del 2024 en el que se contratan 3 farmacéuticas de atención primaria para revisar medicamentos, etcétera. Entonces,
ahora voy a aprovechar que estoy aquí delante de gente que toma decisiones. No piensen en una inversión en más personal sanitario como un gasto en una legislatura. Piensen que puede ser un ahorro a largo plazo. Más farmacéuticos revisando medicaciones puede suponer una disminución del gasto sanitario en medicamentos, gasto en comorbilidades, en gasto en ingresos hospitalarios. Aprovecho también para hablar de farmacia hospitalaria. Hay estudios ya que hablan de que un farmacéutico hospitalario más por hospital disminuye el gasto en medicamentos y la estancia en cama de pacientes. Supongamos cuánto vale un farmacéutico hospitalario y cuánto vale una noche en UCI, ¿vale? Eso es para, digamos, tener un concepto más a medio o largo plazo de lo que es gasto o inversión sanitaria. Y luego en el título sexto habla de medicamentos veterinarios, ¿vale? Sí que es verdad que ha salido la nueva normativa europea, ha salido un Real Decreto, el 666/2023, creo que es. Respecto a esto, poco hay que hacer, pero sí que es verdad, y creo que tienen razón parte de los compañeros veterinarios, de que desde farmacia no se está suficientemente capacitado para la dispensación de medicamentos veterinarios y no sé si habría que establecer dentro de que quien dispensa medicamentos bajo leyes estatales, farmacia, no sé si habría que elaborar unos cursos de capacitación o alguna cosita así para aumentar estas competencias en farmacia. Simplemente esto. No puedo dejar pasar la oportunidad de hablar brevemente de, bajo mi punto de vista, el problema de la farmacia comunitaria en este país, que como veis hay falta de farmacéuticos, como veis nos estamos yendo y creo que va a seguir pasando porque el modelo de farmacia actual está más basado en la obtención de un beneficio de una empresa privada, que es totalmente legítimo, pero hay mucha gente que pensamos que no estamos 5 años estudiando una carrera sanitaria para vender condones. Quizá habría que darle una vuelta al modelo de farmacia actual que tenemos y pensar en qué otra farmacia, para mí, si fuera pública sería maravilloso, igual que la farmacia hospitalaria o igual que la farmacia militar. ¿Qué otro modelo de farmacia es posible? Porque el de hoy está caduco y obsoleto. Muchas gracias.